hoy en Gualeguay, doctor. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Cristian. Hoy en Galarza. En Galarza, bien. Bueno, le quería presentar el caso de Emiliano Pinzón. En su momento hablamos del periodista deportivo cuando recién lo diagnosticaron, un hombre muy joven, tiene 54 años, pero además la novedad ahora es que se va a España para hacerse un tratamiento experimental que dicen algunos que podría ser muy prometedor para el tratamiento del Parkinson. ¿Sabe usted de qué se trata? El problema es que él no tiene un Parkinson común. Ah, Él no tiene el diagnóstico de Pinzón, de Emiliano Pinzón, es una enfermedad que se llama enfermedad multisistémica. En un momento se llamaba degeneración olivopontocerebelosa y se llama multisistémica porque hay una atrofia de algunas partes del cerebro que son diferentes. Por ejemplo, hay una atrofia en los ganglios basales, es decir, en la zona profunda de la sustancia gris, que es donde se originan los trastornos relacionados con el Parkinson. Hay una atrofia del cerebelo y hay una atrofia del tronco cerebral, es decir, de la zona de unión entre la médula y el cerebro. El bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo, es una zona de unión que tenemos en esta parte que une la médula con el cerebro. Entonces, no es un Parkinson común, va mucho más allá de un Parkinson común, y es un trastorno muchísimo más complicado, porque el Parkinson común, Cristian, lo conocemos porque tiene rigidez, porque tiene pérdida de fuerza, porque tiene pérdida de la agilidad de los movimientos, porque tiene temblor, dificultad para hablar. Pero acá, al estar comprometido el cerebelo, por ejemplo, se le agregan trastornos de la coordinación de los movimientos, trastornos del lenguaje, dificultad en la visión, puede ver doble, dificultad en la marcha con mucha pérdida de equilibrio. Y al comprometerse también el tronco cerebral, tiene trastornos neurovegetativos, es decir, el cerebro, si vos te acordás, Cristian, lo hemos charlado otras veces, es el gran director de orquesta, por lo tanto regula los demás órganos y sistemas. Entonces, estos pacientes van a tener problemas en el corazón, arritmias, dificultades en el ritmo cardíaco, alteraciones en el funcionamiento del corazón, dificultades en la respiración por problemas en los bronquios y en los alvéolos, trastornos urinarios con incontinencia, trastornos en la defecación, puede tener también trastornos de sudoración profusa, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso vegetativo. O sea que el tratamiento de estos pacientes solamente, en nuestro país por lo menos, se está haciendo en base a los síntomas, y los síntomas son especialmente el Parkinson. Pero es una enfermedad, Cristian, que va mucho más allá. no, y le iba a preguntar por el tratamiento ¿sabe qué es lo que le ofrece España, aunque sea todavía de modo experimental? No, nosotros todavía no hemos recibido ninguna comunicación que se esté realizando un tratamiento experimental. Por lo general, los tratamientos experimentales, lo que se hace es conseguir determinados pacientes que reúnan las características de esa enfermedad, la aceptación del paciente, del protocolo del paciente, con todos los riesgos que eso implica, porque, como vos bien dijiste, es experimental. Supongamos, fue como la vacuna anti-COVID, digamos. Siempre hubo un grupo que se presta como para probar la vacuna. En este caso es lo mismo, pero no sabemos el resultado, si es bueno o si es malo. Desde ya te digo, es una enfermedad de muy mal pronóstico. El tratamiento aquí Mucho más que el Parkinson. es paliativo, digamos, no se puede hacer mucho más que mejorar las condiciones de vida del paciente. En nuestro país es paliativo, el tratamiento es farmacológico y de rehabilitación para mejorar la actividad. Así que Emiliano en este caso lo ve como una opción, lo cual me parece valedero. Todo paciente tiene derecho a recurrir a lo que le parece justo, digamos, y en este caso, si hay una posibilidad, me parece bárbaro que te aproveche esta posibilidad. Sí. Doctor, ¿es raro que se vean estos casos o son comunes? Mira, hay más o menos, es uno en cada 100.000 aproximadamente personas se puede ver la atrofia multisistémica. No es común verla, hay que hacer bien el diagnóstico porque te acordás que en un principio se decía que Emiliano Pinzón tenía Parkinson exclusivamente, pero bueno, luego se comprobó que va mucho más allá del Parkinson
y que tiene esta enfermedad que es mucho más complicada porque toma muchos órganos, muchos sistemas, se le agregan muchos síntomas y en realidad, como él bien dijo al principio, que no se entendía bien por qué era tan dramático al principio la sintomatología de él, ahora queda mucho más claro por qué era tan dramático y tan imposibilitante, ¿no? Claro, ahora se entiende. ¿Y el origen se sabe por qué una persona tiene este tipo de Parkinson? No, es una enfermedad también de las degenerativas, como el Parkinson, el Alzheimer, por ejemplo, la ELA. No sabemos cuál es la causa. Sí sabemos que existe atrofia, muerte celular, de determinados lugares del cerebro. En este caso son 3 partes del cerebro: el lugar del Parkinson, donde está la sustancia negra, se produce el Parkinson, el cerebelo, es decir, la zona posterior de nuestro cerebro, y el tronco cerebral. En esos 3 lugares existe una atrofia importante con muerte celular. Doctor, usted con sus años en la medicina y en la neurología particularmente ha ido viendo los avances que la ciencia en los últimos por lo menos 50 años ha dado y las mejoras que se han producido. ¿Usted cree que en este último tiempo, especialmente con la inteligencia artificial y con todo lo que tiene disponible la medicina, se puedan conseguir mejores resultados para estos pacientes que no tienen la posibilidad de curarse, pero sí tal vez de mejorar su calidad de vida? Yo no tengo duda, en estos últimos 30 años, especialmente en los últimos 20 años, donde se ha producido un avance importante de todo lo que tenga que ver fundamentalmente con la genética, porque muchas enfermedades que hoy desconocemos, la causa, especialmente en neurología, tienen seguramente una causa que hay una mezcla de factores ambientales y genética. El avance de la genética ha permitido avanzar mucho y eso sin duda va a producir la cura de muchas enfermedades que hasta ahora es imposible curar. Y con respecto a la inteligencia artificial, es de una ayuda impresionante. Es una ayuda impresionante para el médico, es una ayuda impresionante para el auxiliar de medicina, porque le permite acceder a conocimientos que están al día, digamos. Sí. Uno puede acceder a conocimientos al día, al tratamiento que están al día, que están en el momento en el día, y además va a permitir la inteligencia artificial avanzar mucho más en la investigación y en la recuperación de recursos para curar estas enfermedades. Entonces, no tengo ninguna duda. ¿Usted la usa la inteligencia, doctor? Sí, mi mentor fue usted, Cristian, en base a lo que lo he visto trabajar a usted te he visto trabajar a vos con inteligencia artificial. La estoy usando muchísimo, la inteligencia artificial, para recabar información, para crear artículos, para buscar con qué enriquecernos permanentemente, hasta cosas nimias, por ejemplo. Si tengo que hacer un viaje, uso la inteligencia artificial para ver dónde tengo que parar y cómo está el estado de la ruta. Sí. Hasta cuando tengo un paciente con diferentes síntomas que son muy complicados, trato de juntar todos los síntomas a ver si me da un indicio de para dónde puedo ir. Claro, o sea que para mí la inteligencia artificial es fundamental. ¿Quién lo diría, no? A esta altura, después de 50 años de la medicina, recurrir a algo que era impensado hace un tiempo, ¿no? Era impensado. Yo creo, siempre digo, lo más importante en la medicina son los oídos, es saber escuchar. Fundamentalmente dedicarle todo el tiempo al paciente para saber escuchar. En una sola sesión, en una sola entrevista, muchas veces no se hace el diagnóstico, sino en varias entrevistas. Pero a veces quedan muchas dudas. Y esas dudas a veces los aclaraban nuestros maestros, que sabían mucho de neurología clínica, pero ahora también nos aclara la inteligencia artificial. Vos fijate, Cristian, cómo ha avanzado todo esto, que cuando yo me recibí de neurólogo no había tomografía computada. Lo único que contábamos era electroencefalograma, contábamos con una radiografía común, contábamos con un método que era bastante cruento, que era la neumoencefalografía, donde se inyectaba aire y se podía ver cómo se expandía ese aire en el cerebro, o la angiografía, es inyectar un líquido y ver cómo estaban los vasos. Punto. Y el electromiograma, que sí era fundamental para el estudio neurológico del sistema nervioso, pero después no había tomografía, no había resonancia, no había nada. Hoy la resonancia ha avanzado en forma espectacular, todo lo que es diagnóstico por imágenes se ha incrementado y eso ha ayudado mucho. El diagnóstico por imágenes, yo lo pongo en este punto, mira, el diagnóstico por imágenes, la genética y últimamente la inteligencia artificial van a crear en estos 20 años otra nueva revolución en lo que tiene que ver con la medicina.
Gran definición. Gracias, doctor. Nos vemos la próxima semana. Muy amable. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. En este nuevo ciclo con